Baruch haba Beshem Adonai. En el día de hoy queremos tratar el tema de los escritos de Pablo. Es interesante que nosotros podamos leer las escrituras del Nuevo Testamento, y en muchas ocasiones pareciera que Pablo está en contra de lo que se dice en la Torá o en la Tanakh. Lo cierto es que el apóstol de los gentiles es reconocido en Pablo. Y Pablo, precisamente, él dice que él es hebreo de hebreos. Y él era de hecho un celote fariseo que había estado estudiando con el maestro Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de la escritura. Lo cierto es que cuando usted conversa sobre Pablo y la convicción de que Pablo, él en algún momento abandonó su judaicidad y se entregó al cristianismo, es algo que realmente pues no tiene sentido. Y realmente lo que sucede es que Pablo, que vivió toda su vida como judío, se formó dentro del judaísmo. Su expresión vivencial era precisamente una expresión judía de lo que había recibido del maestro Yeshua. Y lo cierto es que es peor aún cuando existe la posibilidad de que nosotros entendamos las escrituras según lo que se dice que Pablo escribió. Porque lo cierto es que lo que Pablo escribió en el primer siglo fue recibido por una serie de líderes de lo que fue en ese momento la iglesia incipiente, que todos eran gentiles, y les tocaba a ellos interpretar los escritos de un judío sin tener la vivencia judía, y están siendo ajenos a lo que era el judaísmo. Y lo que sucede es que estos escritos se toman y se analizan a la luz de la escritura, y ellos mismos, siendo todos gentiles, arrancan el pensamiento judío de todo lo que pudo haber dicho Pablo y lo siembran dentro de un macetero, digo yo, completamente aparte de lo que venía siendo el judaísmo mesiánico. Porque hay que esclarecer algo muy, muy importante. Judaísmo mesiánico sin judaísmo es igual a cristianismo. Así que nosotros estamos llamados, el llamado que nos hizo el Señor fue al judaísmo mesiánico, y eso es lo que profesamos. Y eso es lo que queremos que se habla y que se diga. Porque realmente mucha gente está diciendo muchas cosas. Pero hay quienes dicen que si se toma a Pablo y se le saca de su contexto hebreo, lo que queda es un torcimiento de las escrituras. Y es así porque realmente cada uno de nosotros tiene un sentido distinto de lo que pudo escribir Pablo. Y vemos con un poco de preocupación que esto que recibieron los padres de la iglesia, se llaman, y toman estos escritos de Pablo, los divorcian de sus raíces judías. Pero a pesar de eso, las varias denominaciones cristianas que empiezan a desarrollarse simplemente leen el mismo escrito, pero tienen una teología distinta y discrepan los romanos de los ortodoxos, y así en un inicio, y posteriormente, después del siglo XIV, cuando nace el movimiento de reforma, ellos simplemente analizan los mismos escritos, dándole otro cariz a estos mismos escritos que realmente no tiene sentido. Es entonces que realmente Pablo fue como fue, o tenemos una nueva perspectiva de lo que Pablo era y lo que él escribió. Básicamente, Pablo era un judío en pleno derecho. Seguía siendo judío con todos los sentidos
después de su encuentro con el Mesías. Por lo que, lógicamente, se deduce que si queremos interpretar y entender la mentalidad o los escritos de Pablo, debemos hacerlo dentro de los límites de la mentalidad, educación, contexto en la vida judía. En resumen, Pablo era un judío que solo conocía las experiencias del judaísmo. Su vida transcurrió como judío y no era ningún gentil que experimentó una vida gentil y luego se convirtió al judaísmo, ni tampoco que en algún momento llegó a identificarse con gentiles. Para los creyentes que están dispuestos a aceptar las raíces hebraicas del cristianismo a nivel local o a nivel mundial, la visión correcta del mundo de la Biblia, en mi opinión, es que esto sería un gran salto. Pero para la mayoría de los eruditos y estudiosos de las Biblias, específicamente en el Nuevo Testamento, son estos expositores bíblicos, estos pastores y estos concilios, inclusive los laicos cristianos, que confían en las obras de Pablo. Esta es una perspectiva distinta y muchos piensan que está peligrosamente cerca de la herejía. Pablo siguió siendo judío a pesar de lo que nosotros creemos, y su preocupación sobre estos efectos de la doctrina cristiana que datan de mucho tiempo antes de que lo que nosotros estamos recibiendo, porque casi todas las doctrinas de las iglesias se basan en los hechos de Pablo, en lo que Pablo se supone que escribió. Por consiguiente, es cierto que durante los siglos el cristianismo institucional no ha entendido correctamente lo que Pablo quiso decir, porque sus palabras tienen un significado diferente dentro del contexto social judío que fueron escritos, en comparación con el contexto gentil en que se transmitió posteriormente. Realmente, las escrituras, la palabra ha sido estudiada y han sido utilizadas para establecer la teología sistemática de la iglesia, ejemplo, evangélica. Y esta situación abre, entender que Pablo las escribió desde el punto de vista hebreo o judío, abre una perspectiva un poco incierta dentro de las iglesias y por esto presenta desafíos y posiblemente descubrimientos que no son convenientes ni son aceptados realmente por estas iglesias. Encuentro también que el camino de buscar a un Pablo judío dentro de las iglesias es un camino comprometido, ¿no? Y realmente lo que sucede es que Pablo quizás fue mal interpretado o quizás fue mal traducido, pero lo cierto es que Pablo en ningún momento escribió para un público gentil, porque realmente le escribe a los gentiles que se reunían dentro de las organizaciones y comunidades judías. Entonces, es importante que a pesar de todas estas cosas, nosotros tenemos que entender que la salvación por medio de la escritura, de la Tanakh o de la que llaman de la ley, es viable y que no es cierto que la fe nos lleva solamente a aceptar un tipo de judaísmo y un tipo de salvación, porque la fe sin obras es muerta y necesitamos que estas acciones nuestras vayan en consonancia con lo que nos pidió el Mesías en sus palabras. Realmente lo que tenemos que entender también es que la Tanakh nos presenta una serie de
de elementos que son obligatorios para nosotros. Y que si nosotros nos aislamos de la Tanakh, de la ley que llaman, entonces no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Porque al anular la palabra de Dios, la Torá, los profetas, los escritos como los proverbios y los salmos, nosotros estamos anulando una parte importante y medular de seguir las enseñanzas que Dios nos da. Al sectorizar simplemente nuestra práctica en el Nuevo Testamento, estamos cometiendo quizás un error que no nos damos cuenta. El Mesías nuestro, cuando vino, Yeshua, él practicó el judaísmo y él existió en un contexto donde solamente existía la Torá y los profetas. Entonces, ¿cómo es posible que todo lo que él dice ahora, interpretado por Pablo, es contrario a lo que está en la Escritura? Y yo muchas veces estoy hablando de lo que me dice el Mesías Yeshua y alguien me dice, sí, pero Pablo hace lo contrario. Y no tenemos ni podemos nosotros igualar al Mesías Yeshua, que es Dios, con Pablo, que es un hombre como usted y como yo, quizás muy elevado, muy docto, pero sigue siendo un ser humano que realmente no se puede comparar al Señor. Entonces, tenemos que entender que las Escrituras nos siguen siendo vitales para nuestra práctica. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos establecen, por ejemplo, el 4º mandamiento sigue siendo celebrar el Shabbat, observar el Shabbat. Que lo hayan cambiado y lo hayan puesto, quizás las iglesias no tienen o no entienden, o quizás no les interesa establecer que el domingo es el día del Dios Sol. Y ese día se eligió para alabar o celebrar aquello que el Señor celebraba en Shabbat. Tremenda incongruencia. Por otro lado, las fiestas bíblicas siguen siendo una obligación, como lo dice la Biblia. Y tenemos que celebrarlas y observarlas y respetarlas conforme a lo que nos pide el Mesías, lo que nos pide la palabra de Dios. Sin embargo, eso ha sido realmente como soslayado y oscuro. Y recuerdo haberle hablado a algún pastor amigo sobre las fiestas y me dice, eso no es para nosotros, eso solamente es para los judíos. O sea, que la palabra de Dios es solamente para los judíos si se trata de algo que no estoy dispuesto a celebrar. Y generalmente se dice que la ley mata, dice Pablo. La ley mata. ¿Pero qué ley mata? La ley, la Torá, la palabra de Dios mata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos anulando la mayor colección de enseñanzas que el Eterno nos da y contraponiéndolas con los dichos de Pablo, que pueden ser muy sabios, pero sigue siendo una discrepancia entre Dios y Pablo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que es mandatorio que nosotros veamos la Torá completa, la palabra de Dios completa, de tanto lo que llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y establecer que si Pablo dice algo en el Nuevo Testamento que contraviene lo que se dice en lo que se llama Antiguo Testamento, Torá, entonces Pablo está equivocado. Pero más que Pablo está equivocado, Pablo fue mal interpretado, Pablo fue mal traducido. Y lo que sucede es que desde que los primeros próceres de la iglesia decidieron que esa era la traducción, hasta estos días, nadie o muy poca gente se ha levantado a entender que esto no puede ser posible en muchas ocasiones. Y se acepta como una ley escrita en piedra. Y que nadie dice, no, déjame ver por qué hay una contradicción. Esa contradicción muchas veces es la traducción con que se ha hecho, pero la seguimos haciendo. Lo seguimos observando sin realmente entender que algo anda mal y que tenemos que estudiar
en aquello en lo cual discrepamos. Baruch Hashem.